Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo. Bienvenidos a este programa donde tratamos temas de actualidad. Hemos estado tratando diferentes temas en anteriores oportunidades, temas como el aborto, temas como la autoridad también. Hemos estado hablando de diferentes temas. Y en este caso, el tema que nos concierne en el día de hoy es el matrimonio. Y vamos a ver la definición de lo que es un matrimonio. El término matrimonio proviene del latín matrimonium. Se trata de la unión de un hombre y una mujer, que se concreta a través de determinados ritos o trámites legales. En los últimos años, cada vez más estados han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que esta unión conyugal ha dejado de ser patrimonio de la heterosexualidad. El lazo matrimonial es reconocido a nivel social, tanto a partir de normas jurídicas como por las costumbres. Al contraer matrimonio, los cónyuges adquieren diversos derechos y obligaciones. El matrimonio también legitima la filiación de los hijos, que son procreados por sus miembros, dice. Es posible distinguir, al menos en el mundo occidental, entre dos grandes tipos de matrimonio. El matrimonio civil, que se concreta frente a una autoridad estatal competente, y el matrimonio religioso, que legitima la unión ante los ojos de Dios. Vemos en la actualidad lo que es el matrimonio y cómo el matrimonio está sufriendo diferentes cosas. Vemos el índice de divorcios que ha crecido, de separaciones, de problemas, de casos de violencia en el matrimonio. Hemos visto la definición de matrimonio y cómo el concepto de matrimonio ha ido variando a través de las épocas y cómo hoy ya se permite matrimonio entre dos personas de un mismo sexo. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué es un matrimonio. ¿Qué dice la Biblia sobre esta unión? Lo primero que debemos saber es por qué instituyó Dios el matrimonio. La Biblia dice en Génesis 1:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Acá vemos por qué Dios instituye lo que es esta unión. Vemos que en el huerto del Edén Dios primero creó al hombre y el hombre allí se encontraba solo. Dice la Biblia que el hombre se paseaba por el huerto del Edén, tenía la función de cuidar del huerto, pero también tenía la función de poner nombre a cada uno de los animales de aquel lugar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que no se halló ayuda idónea para el hombre entre los animales. Entonces vino esta declaración de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Acá encontramos una razón por la cual el hombre necesitaba de una compañera, y es porque no es bueno que el hombre esté solo. Y si algo no es bueno, es porque es malo. Entonces, el hombre en la mujer iba a encontrar su ayuda idónea. ¿Qué es una ayuda idónea? ¿Qué es algo idóneo? Si lo vemos en el plano de nuestra sociedad, cuando una persona tiene problemas de salud, necesita una persona idónea para darle solución a esos problemas o iniciar un tratamiento. Y entre ellos vemos que la persona consulta al médico. También cuando se dan diferentes conflictos, pueden ser conflictos en el área del matrimonio, puede ser. La gente también busca una persona idónea para solucionar sus conflictos. Y cuando hay problemas de separación o tentativas de divorcio,
se busca a un abogado, una persona idónea, entendida en leyes. Así también el hombre necesitaba una persona idónea que lo ayudara en aquello en lo que el hombre no podía desarrollarse bien. Y allí Dios le proveyó a la mujer. Entonces la mujer se constituyó en ese complemento para el hombre. También debemos saber para qué creó Dios el matrimonio. Y acá encontramos algunas razones. Mateo 19, del versículo 5 al 6, dice: Y dijo por esto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Acá vemos una de las razones. La primera razón que podemos ver es que el matrimonio es una unión de por vida entre hombre y mujer. Vemos que Dios lo pensó desde el principio así. Y si vemos cómo se dieron las circunstancias antes de la caída del hombre en pecado, esta frase que dice, lo que Dios juntó, el hombre no lo separa, no existía en un principio, porque tanto el hombre como la mujer no conocían el bien y el mal. Entonces no hacía falta instituir esta regla. Ellos sabían que esa unión era de por vida. Pero después de la caída del ser humano, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entró ese conocimiento del bien y del mal, y por ende también encontró el pecado el ser humano. Entonces Dios necesitó ampliar esta regla, porque existía la posibilidad de que el matrimonio se disolviera. Y es así que puso esta regla de que el hombre no podía romper lo que Dios había instituido, porque el matrimonio es una unión de por vida. También debemos saber que el matrimonio ha sido creado para la procreación. Dice Génesis 1:28 en la primera parte: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Allí vemos que el propósito de la unión matrimonial también es la procreación de la raza humana. Por medio de la unión entre un hombre y una mujer, los seres humanos pueden procrearse, pueden llenar la tierra. Hoy en nuestros días esto ha cambiado mucho. Ya los hijos para el matrimonio son una molestia, son una carga. Las reglas de esta sociedad, las costumbres de la sociedad, mejor dicho, han cambiado. Ya vemos en esta sociedad tanto a hombre como a mujer trabajando a la par. Entonces vemos que los hijos quedan totalmente de lado. Entonces, para evitar esto, los matrimonios no ven como algo beneficioso, como algo realmente de bendición tener hijos. Pero esto es un concepto equivocado. Más allá de que cada matrimonio tiene la libertad de poder engendrar hijos o no, de ninguna manera los hijos son una molestia, porque la finalidad de Dios con el matrimonio, una de las finalidades fue que el hombre se procreara, que se llenara la tierra. Por eso vemos también cuando Dios decide destruir la tierra por agua, que Dios salvó a una familia. Fue la familia de Noé. Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios le dijo a Noé que en el arca debía entrar él con toda su familia, porque después de destruir la tierra por agua, el plan de Dios era nuevamente llenar la tierra con la raza humana, que Noé, que su familia se procreara nuevamente. Entonces vemos la importancia de todo esto, la finalidad del matrimonio.
es para procrearse también. También otra de las finalidades del matrimonio es para ayudarse mutuamente. Eclesiastés 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si vemos cuando dos personas se unen en matrimonio, es para ayudarse mutuamente. Cuando dos personas se unen en matrimonio, es para, por ejemplo, mejorar el patrimonio económico, ya que se ayudan mutuamente. Y hoy en nuestros días, con más razón, cuando vemos tanto a hombre como a mujer trabajando. También para ayudarse mutuamente en la crianza de los hijos. Es tan importante la figura del padre como la figura de la madre en todo esto. También es importante para ayudarse mutuamente en los momentos de enfermedad. Cuando dos personas unen sus vidas, prometen estar juntos tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces, ambos se ayudan, se cuidan a sí mismos, se entregan el uno por el otro. Es así que la Biblia define esto de esa manera: mejores son dos que uno. Y también la Biblia nos habla de algo muy importante, que cordón de 3 dobleces no se rompe. Porque hay alguien que debe habitar en el matrimonio, que debe estar en medio del matrimonio, y es el Señor Jesucristo. Él quiere habitar en medio de toda familia, porque Él es el que ideó la familia. En su mente, en su corazón, nació la familia. Nació aquella familia porque Dios mismo lo hizo. Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos cómo la Trinidad Divina se puso de acuerdo para instituir el primer matrimonio. Y así Dios quiere habitar en medio de la familia. Tú que estás unido en matrimonio, le hablo tanto al hombre como a la mujer, y que tal vez ves que tu matrimonio está decayendo, que tu matrimonio se está destruyendo. Necesitas de Jesús. Necesitas que Jesús habite en medio de tu familia. También, otra de las finalidades del matrimonio es para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Se produce una unión tripartita cuando vemos allí. Se unen completamente el hombre y la mujer, se unen físicamente. Dice que los dos serán una sola carne. Se unen también emocionalmente. Ambos se aman, es un mismo sentir. Y también se produce una unión espiritual. Y esa unión espiritual cobra mucha importancia cuando ambos, tanto la mujer como el hombre, tienen a Jesús en su corazón. Entonces, es de mucha bendición la unión matrimonial conforme al modelo bíblico. Todas estas cosas que vengo citando en este momento no se pueden producir en la unión entre dos personas del mismo sexo. Esto prácticamente es imposible porque no es el modelo que Dios ha establecido. Cuando hablamos de satisfacer necesidades, vemos un texto en Efesios 5:28 que dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vemos entonces cuán importante es. Y acá habla de la medida de la satisfacción que debe haber entre los cónyuges. Y dice que deben amarse
el hombre debe amar a la mujer como a su mismo cuerpo. Dice también otro texto de la Biblia que a su propio cuerpo lo sustenta y lo cuida. Entonces así el esposo debe ser un proveedor para su esposa en todos los ámbitos. Ahora vemos también algo importante que es causa de tristeza también, y son las cosas o factores que destruyen un matrimonio. Encontramos en la Biblia y encontramos en la práctica, mirando en la sociedad actual, lo que es el adulterio. Ese es uno de los factores que destruye la relación conyugal. Dice San Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El factor del adulterio, esa relación extramatrimonial que alguna de los dos cónyuges contrae a espaldas de otro. Vemos que el adulterio nace prácticamente en esa mirada codiciosa. La Biblia nos habla de no codiciar la mujer del prójimo. Y lamentablemente hoy en día esto sucede, tanto en el hombre como en la mujer, que codician al cónyuge de otro. Y todo comienza por una simple mirada, por una simple sonrisa. Vemos que nace en el corazón del ser humano. Jesús nos dijo claramente que los adulterios provienen del corazón del ser humano y que eso es lo que contamina. Y vemos cuán dañino puede ser el adulterio, puede destruir totalmente un matrimonio. Se rompe ese pacto que hicieron un día delante de la ley y delante de Dios, tanto el hombre como la mujer. Ese acuerdo que establecieron es roto cuando se comete adulterio. Y si bien es cierto, el adulterio no es considerado un delito, sí contribuye, es una causal, puede llevar a una persona a la separación o, en los casos más drásticos, al divorcio. Entonces es importante la fidelidad. El remedio para el adulterio es la fidelidad entre los cónyuges. Es muy importante esto. También otro de los factores que destruyen un matrimonio, la violencia. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cuántos casos hoy vemos de violencia en los matrimonios? Es muy común ver cómo los hombres golpean a sus esposas, pero también, en menores casos tal vez, pero también es común ver a esposas ejercer violencia sobre sus esposos. Y cuando hablo de violencia, no solamente estamos hablando de violencia física, sino también encontramos lo que es la violencia psicológica en todo esto. El maltrato psicológico, con palabras persuasivas, con malas palabras, palabras denigrantes que se emiten de uno a otro. Esto también destruye. Este maltrato, esta violencia psicológica, destruye una relación matrimonial también, porque destruye lo que es la convivencia entre ambos. Ya no se pueden soportar los unos a los otros, y muchos matrimonios terminan con asistencia psicológica, con terapias, tratando de rescatar su relación matrimonial, rescatar el primer amor perdido. Pero vemos que el remedio para la violencia es el amor, es el perdón. Debe haber siempre perdón. Cuando en un matrimonio
está por suceder algo feo por causa de alguna palabra, de alguna mala palabra, de alguna agresión, inmediatamente deben asentar cabeza cada uno de los cónyuges, deben reflexionar y deben perdonarse, deben cuidarse, porque son miembros el uno del otro. Los dos serán una sola carne. Así como cada uno cuida su cuerpo, debe cuidar el cuerpo del otro. Y también otra de las causales de rotura en un matrimonio, esta es una causal común que se da, es la muerte. Romanos 7:2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ellas quedan libres de la ley del marido. Allí vemos una causal de ruptura en el matrimonio, que es la muerte. Con la muerte se termina todo lo que hayan contraído en vida ante la ley. Se termina con la muerte de uno de los cónyuges. El matrimonio queda disuelto. Y aquella persona que está viva, que estuvo casada, pasa a ser una persona en un estado de viudez. Entonces vemos que esta es una ruptura normal de todo matrimonio que puede ocurrir. De hecho, es doloroso cuando personas que ya tienen cierta edad pierden a su cónyuge, al compañero de toda su vida. Son inundados de mucha tristeza, experimentan mucha soledad en esto. Pero estas personas deben saber que hay alguien que permanece a su lado, que quiere permanecer a su lado y que puede cuidar de ellas. Y ese es Jesús. Jesús se define en la palabra de Dios como el novio de la iglesia, el que un día se va a constituir en el esposo de la iglesia de Cristo. Entonces Él sabe cuidar de los viudos, de las viudas, de aquellas personas solteras también que están solas. Jesús, Él sabe cuidar de ellas. ¿Cuáles son las consecuencias que puede producir estas causales que he nombrado anteriormente, sobre todo el adulterio y la violencia y la muerte también? Separación. Primera de Corintios 7:11 dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Allí vemos una consecuencia, la separación. Cuando dos personas deciden ya no vivir juntamente y cada uno vuelve a sus respectivos hogares paternales o deciden vivir solos sin llevar a la instancia legal del divorcio toda esta situación. Esa es una de las cosas que ocurre, la separación, y es algo también muy doloroso. Por eso el apóstol Pablo aconseja, si hay separación, que tanto la mujer o el marido puedan volver a unirse, puedan reconciliarse, puedan buscar estar juntos nuevamente como matrimonio, como familia. Y otra de las causales también es el divorcio, las consecuencias que tienen las causales nombradas anteriormente. Mateo 5:31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. En el Antiguo Testamento encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia la ley de Moisés, y Moisés permitía darle carta de divorcio a aquellas personas que habían decidido ya no vivir con su cónyuge. Pero dice la Biblia en el Nuevo Testamento que esto había sido instituido por la dureza del corazón de las personas. Se les está permitido esto, pero no es el plan de Dios con el matrimonio que termine en un divorcio, sino que como
comentaba anteriormente, es una unión de por vida. Vemos las consecuencias de las causales anteriores. Ahora, ¿hay solución para todo esto? Tú que estás escuchando en este momento y te sientes identificado con todo esto, tú dices, ¿hay solución? ¿Hay solución para una separación? ¿Hay solución para un divorcio? ¿Hay solución para todo esto? ¿Hay solución para estas causales, para un adulterio, para una violencia, para la violencia? Tal vez tú has cometido adulterio, tal vez tú has cometido actos de violencia y te preguntas, ¿hay solución? La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tu matrimonio está por destruirse por tu culpa, por cosas que han cometido, ya sea actos de violencia, actos de adulterio, y estás arrepentido, quiero decirte que si confiesas tu pecado delante de Dios, Él te perdona y te limpia de toda maldad. Él perdona y olvida todo lo que hayas hecho. Por eso hay solución. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos recibir perdón de pecados. Y eso está al alcance de todos aquellos que están dispuestos a acercarse a Dios con un corazón sincero por medio de Jesucristo, arrepentido de sus pecados. Y tal vez tú has sufrido separación, divorcio, te sientes frustrado en la vida. Pero la Biblia también dice en Apocalipsis 21:5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios creó todas las cosas que tú ves hoy de la nada. ¿Cuánto más Dios no puede restaurar tu vida a partir de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? La imagen que teníamos de Dios fue perdida en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva dieron lugar al pecado. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero después de la caída entró el pecado y la imagen del hombre cayó. Y hasta el día de hoy vemos la imagen del hombre caída en muchos, cuando vemos todas estas cosas que suceden. Pero por medio de Jesucristo podemos recuperar la imagen de Dios. Así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. Entonces, no debes ser un número más, no tienes por qué ser un número más de personas que han sufrido todas estas cosas, que han sufrido separación, divorcio, o que están sufriendo en sus familias. No tienes por qué continuar así adelante. Si vienes a Jesús, Él va a habitar en tu matrimonio y cordón de 3 dobleces no se rompe. Él quiere habitar en tu matrimonio, Él quiere habitar en tu familia. Él creó el matrimonio para la satisfacción del hombre. Y todo lo que Dios creó es bueno. Tú puedes tener un nuevo comienzo en esta vida si te acercas a Jesús y lo aceptas en tu corazón como Señor y Salvador. Puedes decirle a Jesús en este momento: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he sido un mal esposo, una mala esposa, un mal padre, una mala madre. Pero desde ahora en más quiero caminar contigo y vivir una vida nueva. Te recibo en mi corazón, Jesús.
Si tú le dices esto a Jesús en esta tarde, Él va a cambiar tu vida. Él te va a bendecir, te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Y Él habitará en medio de tu matrimonio. Jesucristo te ama, no esperes más. Acércate a Él.